24 minutos, Felipe, hay carta del expresidente César Gaviria, una larguísima carta sobre la situación del país, sobre la consulta popular, sobre las actuaciones del presidente Gustavo Petro. El expresidente Gaviria, quien desde hace varios meses no vemos en eventos, en actos públicos. Sí, pero es una carta, yo la acabo de leer, es una carta importante, ¿no? Es un llamado de atención importante el que hace el expresidente Gaviria. Sí, es un llamado de atención que trae el contexto de lo que está ocurriendo y plantea una teoría que es provocadora y es controvertida al final. Camila Carvajal, ¿qué dice el expresidente Gaviria? Bueno, Ricardo, empecemos con que esta carta la titula el expresidente Gaviria, jefe del Partido Liberal, como la arbitrariedad de Petro nos puede llevar a desconocerlo como presidente. Ese es el título de una larguísima carta en la que el expresidente César Gaviria comienza recordando lo que pasó hace justo una semana en la plenaria del Senado, y fue que se cayó, que se hundió, que negaron la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Lo primero que dice César Gaviria es que el Partido Liberal seguirá respaldando y cumpliendo la Constitución de 1991 y que el hecho que el gobierno haya radicado una nueva consulta popular significa que hay una intención del gobierno de sustituir la decisión tomada la semana pasada por la plenaria del Senado. Dice en esta carta César Gaviria que hay una Constitución que es la de 1991 y que esa es la que se tiene que seguir cumpliendo, que no puede ser que el gobierno pretenda crear la comillas, Constitución de Petro, en la que incluya lo que se le venga en gana al presidente de la República. Dice César Gaviria que es muy peligroso jugar con desconocer la Constitución de Colombia. Abro comillas, a usted, y le habla al presidente de la República, no le dijimos dictador, sino presidente de todos los colombianos y no solo presidente del pacto histórico. Dice más adelante la carta que está el expresidente Gaviria en desacuerdo con la manera como los ministros han manejado esa derrota política del hundimiento de la primera consulta popular y que hayan radicado una segunda versión de la consulta popular, que son las mismas preguntas más 4 sobre la reforma a la salud. El ministro de Interior se comporta de una manera ajena a nuestra tradición y respeto y seriedad que hemos tenido en el Congreso. Y hay un párrafo más adelante, Ricardo, sobre la reelección. Con frecuencia se escuchan declaraciones ambiguas que insinúan la posibilidad de una reelección presidencial o que el jefe del gobierno podría utilizar los recursos del Estado, amparado en la Constitución, para garantizar una sucesión dentro del mismo partido político actual en el poder. Esto incluso a costo de una grave y profunda crisis fiscal. Termina la carta del jefe del Partido Liberal, del expresidente César Gaviria, con un párrafo, Ricardo, que es directo al presidente de la República, Gustavo Petro. Comillas, señor presidente, si insiste en imponernos una constitución paralela a la de 1991, nos veremos en la obligación de desconocer su autoridad como jefe del Estado. Usted será entonces el presidente de un país regido por su Constitución Petro, pero no por la Carta Magna que rige legítimamente a Colombia, firma César Gaviria, expresidente de Colombia, jefe del Partido Liberal. Ese último párrafo, Felipe, me parece que es controvertido y riesgoso. El hecho de decir que entonces se podría desconocer la autoridad del presidente de la República en virtud de que él se está escudando, dice el expresidente Gaviria, en una constitución paralela. No sé, pero es una importante reflexión que hay que leer. Sí, es que si el presidente de la República insiste en no someterse a la Constitución de la República, la Carta Magna del año 91, pues los ciudadanos también pueden salir y decir no lo aceptamos como presidente. Eso es de acuerdo, Felipe. Lo que pasa es que eso alentaría el viejo sueño del presidente, que es el golpe blando. No, el enfrentamiento y el golpe blando. Y vienen por mí, sí, no. Y el delirio de Salvador Allende. No, mire. Y el Palacio de la Moneda, y Petro, Pinochet, y todo ese cúmulo de fantasmas que persiguen al presidente desde hace tiempos. ¿De acuerdo? El presidente Petro tiene que acabar el mandato el 7 de agosto del 2026, con reforma, sin reforma. Anoche dijo que él no está interesado en la reelección, que él no es drogadicto del poder. ¿Es eso? ¿No?
Pero mire, Ricardo, yo coincido como... Eso no hay que dejarse preocupar. Es que yo no entiendo por qué vivimos todos tan preocupados y que no... Ahí hay una carta constitucional, hay una carta magna, hay una constitución. Ya démosle hasta el 7 de agosto del 2026 claro. Y ya... Andrés, 8:29 minutos. Y me parece bien, precisamente por lo que está diciendo Felipe, me parece bien cerrar filas en defensa de la Constitución de 1991. Digamos, claro. En ese sentido, la carta del presidente Gaviria, con excepción tal vez de aquella frase que usted correctamente denominaba riesgosa, Ricardo, me parece que está bien orientado. O sea, yo creo que a la defensa de la Constitución hay que concurrir con toda la fuerza argumental que sea necesario y con toda la fuerza institucional que sea necesario, porque es que, y lo digo porque tanto el presidente como miembros de su coalición y del pacto histórico vienen insinuando de manera un poco juguetona, un poco disimulada aquí y allá, meterse con el marco constitucional. Entonces ya están hablando que de una constituyente, o el presidente Petro a veces hace, insisto, alusiones medio juguetonas a temas como reelección o revolución o ese tipo de cosas, de modo que yo creo que ponerse firme en defensa de la Constitución está perfectamente bien y en eso no sobra la energía. Sí creo, sin embargo, que ese otro párrafo, esa frase, yo creo que es bastante, yo creo que es desafortunada y riesgosa porque, mire, precisamente por la defensa de la Constitución, tiene que quedar claro que el presidente Petro es el presidente constitucional de Colombia, lo es hasta más o menos la mitad de la tarde del 7 de agosto del 2026. Cuando salga con su familia o con quien salga de la casa de Nariño. Y puede hacer, es decir, en la medida en que su conducta se ciña a la ley, eso seguirá siendo el caso, sin ninguna discusión. Es decir, su discurso, por más airado que sea, por más cosas a veces fantasiosas y delirantes que diga, no hace que se le pueda desconocer como presidente de la República, que no entiendo, lo será hasta ese día y esa hora. 8:31, Luis Ernesto. Realmente no entiendo en qué consiste la arbitrariedad a la que hace referencia el director del Partido Liberal. ¿Por qué es arbitrario que presente nuevamente la solicitud al Senado de que se realice una consulta popular? Eso son facultades que le otorga la Constitución del 91 al presidente de la República. Y también le permite al Partido Liberal, por cierto, votar no. Que yo creo que ahí es donde el expresidente César Gaviria de pronto se equivoca, porque gran parte de la bancada del Senado votó sí, de la bancada Partido Liberal del partido que él dirige votó que sí. Y digo, Ricardo, que no hay arbitrariedad porque no hay nada más propio de la Constitución del 91 que los mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa, como la consulta popular. Recuerde que eso nació ahí. Eso es de las grandes innovaciones democráticas de la Carta de 1991 que apoyaba el expresidente Gaviria. Es que yo lo que veo es al expresidente Gaviria perdiendo conexión con las viejas causas que defendía el Partido Liberal que él representa hoy, las causas de los trabajadores, las causas de la democracia. Entonces, pues no hay que tenerle temor. Ellos tienen toda la posibilidad de votar no, como lo hicieron algunos de los de los senadores del Partido Liberal. Otros podrán votar sí, y ojalá no sea otra vez un senador liberal el que mata la reforma laboral, como ocurrió con el senador Miguel Ángel Pinto. Ojalá hoy lo lidera nuevamente, por fortuna, un liberal que es John Jairo Roldán, el que entrevistamos el día de ayer, el senador John Jairo Roldán, que seguramente lo que va a hacer es sacar una reforma liberal de los trabajadores, y ojalá y se reconecte un poco con esas viejas causas del Partido Liberal. Realmente el presidente César Gaviria, lamentablemente, cada vez representa menos a los senadores de su partido, que insisto, votaron mayoritariamente sí a la consulta del presidente Gustavo Petro, pero también cada vez representa menos esas causas que son históricas del Partido Liberal. Pero fíjese que yo creo que yo leí otra carta, porque a mí lo que me parece es que no, porque el presidente Gaviria lo que está es respaldando la discusión de la reforma laboral en el Congreso, y está diciendo, me parece atinado el camino de acordar una reforma laboral. Y lo que señala es que no cree que el contenido se pueda enmarcar en un lenguaje soez y perverso, que es el que está usando el gobierno. Yo, contrario a lo que usted cree, Luis Ernesto, creo que el presidente no solamente... el expresidente Gaviria no solamente hace una defensa férrea de la Constitución del 91, en virtud de que fue lograda con un consenso histórico en el país.
Dice que nos podemos a tener por interpretación a lo que denomina, entre comillas, la Constitución Petro. Respalda la discusión de la reforma laboral. Menciona la destrucción del sistema de salud, y creo que en el tema del sistema de salud la perversidad está en que destruir el sistema de salud actual, como lo dice el mismo ministro de Salud. Lo confesó el ministro, claro, que es para que le aprueben la reforma. Que tiene las EPS en cuidados intensivos, pero además a costillas de los usuarios, de los pacientes, de no prestar los servicios de salud, lo que hace es profundizar la brecha en Colombia de desigualdad, porque es la gente más pobre la que no va a tener para sacar de su bolsillo y pagar privadamente a los especialistas, María o a Consuelo, los laboratorios. Y contrario, y lo que sí menciona, que creo que además merece también resaltarlo, es la grosería y la patanería del ministro del Interior, que ha desconocido todas las buenas formas al interior del Congreso, y que eso no contribuye precisamente a los consensos que hay que lograr. El presidente Gaviria lo que está es defendiendo la Constitución y apoyando la discusión de la reforma laboral, completamente contrario a lo que usted está diciendo. Que van a desconocer al presidente de la República, defender la Constitución diciendo que van a desconocer al presidente electo democráticamente. Que él la debe desconocer. Una novedosa forma de defender la Constitución. Que él la debe. Es una novedosa forma de defender la Constitución, pero también es una novedosa forma, permíteme, María Consuelo, de defender la Constitución, decir que utilizar un mecanismo democrático creado justamente por esa Constitución, que es la consulta popular, y usar las facultades de esa Constitución en el artículo 189, que le da al presidente la posibilidad de presentarle al Senado la solicitud de que se realice una consulta. Yo no veo ahí cuál es la arbitrariedad, ni cuál es la gran defensa. ¿Cuál es la arbitrariedad? Que tres a la Constitución. Lo que está haciendo, y permíteme concluyo, lo que está haciendo justamente es desconocer que esos mecanismos son constitucionales. A él le pueden gustar o no, y por eso tiene todo el derecho la bancada liberal que él dirige de votar no. Pero está haciendo un uso natural de la Constitución el presidente. No, ya se votó, pero ¿no? Ya se votó. Y 3 ministros, de una manera pero está presentando una consulta. Pero deje contestarle. Entonces, de una manera cuestionable, van y radican una nueva consulta desconociendo que ya se votó, no. Es que ahí está el desconocimiento que hace el presidente de la República, la Constitución y sus formas autoritarias. Y sus formas autoritarias. Porque María Consuelo, la Constitución en dónde, permíteme, si me indicaras dónde. A su capricho, precisamente, ahí lo dice, son 3 ministros. Que ¿Dónde la Constitución prohíbe que el presidente presente nuevamente la solicitud de consulta? Eso está viciado y usted lo sabe. Entonces, pero permíteme, ¿dónde está la arbitrariedad? ¿Dónde está el acto de atropello al Senado? El ministro en no presentar estaba nuevamente la facultado. Eso está viciado de ilegalidad, porque el ministro delegatario no estaba facultado para presentar pero entonces el problema es de forma, no de fondo. Entonces, si lo presenta el presidente Petro, sí tendría la facultad. No, mire, una cosa es la forma, que es como suele pasar en el gobierno a la chambona, que es llevar a un ministro delegatario a hacerlo sin tener las facultades. Sin tener facultades. Y por otro lado está el fondo, que claro que la Constitución no le prohíbe al presidente presentarla 2 y 3 o 4 o 5 veces, como dijo anoche Luis Ernesto. Pues eso es lo que está haciendo. Pero, aquí está el punto. Eso en la práctica es desconocer al Senado de la República. El Senado ya votó. Lo va a llevar 20 veces a cambio de qué. Claro. Además me llama la atención algo. ¿Qué están moviendo desde el gobierno para pensar que podrían cambiar votos que ya les dijeron no por la misma reforma? El Senado puede votar tantas veces no como el presidente la presente. Es que ahí es donde está. Por eso no hay ninguna Pero ¿no le parece que ese es un peor bloqueo? ¿Ese no es un peor bloqueo institucional que el que pretende supuestamente subsanar al presidente? Si no me aprueban lo que yo quiero, entonces los amenazo otra vez con la consulta. Si el Senado vota no esta nueva consulta porque aprobó por fin los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche, los recargos dominicales del 100%, pues perfecto, tiene toda la legitimidad para decir no. Y justamente, como sabe el Senado que no tenía la legitimidad para decir no sin haber resuelto la reforma laboral, es que se empeñó en sacar una reforma laboral rápidamente. Que no tenía la legitimidad. Lo están trasnochando. Luis Ernesto, claro que tenía la legitimidad. ¿Cómo que no tenía la legitimidad el Senado? Ahí sí no le entendí.
no confundan legitimidad con legalidad, queridos colegas. Claro que tenía la legalidad, claro que podían votar no, también. Pero la legitimidad no la tenían. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué no tenía la legitimidad. Porque se confundieron, creyeron que que la reforma laboral era una reforma laboral no de los trabajadores, sino una reforma laboral de Petro. Ricardo. Y era la forma de oponerse a Petro. Y lo que se dieron cuenta es que se estaban oponiendo a 12 millones de colombianos que trabajan y que tienen derecho a mejorar sus condiciones pero los 12 laborales. los 12 no tienen recargo. Ahí está la falta de legitimidad. No, Como se dieron cuenta de la falta de legitimidad, reaccionaron. Y por eso están tramitando en estos momentos la reforma laboral. Pero si no se hubieran dado cuenta de eso, no estarían tramitándola. Es una jugada política. Perdón, Luis Ernesto, una palomita. Aurelio. Una palomita, Luis Ernesto. Sí, los 12 millones no tenían el derecho. Eso no exageremos. Hay 2 millones de trabajadores a los que hay que restituirles, no a las 7, como dice usted, Luis Ernesto, sino desde las 6. Porque usted acaba de decir que hay que reconocer eso desde las 7. Yo creo que es desde las 6. O sea que empecemos por ahí. Pero yo sí creo una cosa, que César Gaviria no tiene la razón en decir que hay que desconocer a Petro. En eso se equivoca totalmente, de cabo a rabo. Pero sí tiene razón en una cosa, es que si el Senado falla en contra de la consulta, el gobierno puede volver a presentar otra, y si falla esa en contra, puede volver a presentar otra, y puede volver a presentar otra, es que lo que se hace por segunda vez es lo que dice Petro en el discurso ayer en Barranquilla, lo va a hacer por tercera, cuarta y quinta vez. Y yo aquí no me he opuesto a la consulta, la reconozco como un mecanismo democrático. Al contrario, lo que hay que es preservar la consulta, es defendiéndola para que no la manoseen, para que no la utilice como Petro la quiere utilizar, según dijo ayer en el Paseo Bolívar de Barranquilla, 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces. Eso no es así, porque quienes se dicen tan demócratas de defender la consulta deberían ser los primeros en que deben decir: presidente, no abuse de ese mecanismo de participación, porque lo termina desvirtuando. ¿Qué es lo que está haciendo? Que lo termina menoscabando. ¿Qué es lo que Petro exactamente está haciendo? Coger la consulta popular, ese mecanismo de la Constitución, y utilizarlo a su libre arbitrio, a su libre albedrío, a su libre gana. Eso es lo que realmente le hace daño a ese mecanismo. Entonces, defender la consulta es hacerla respetar, no permitir que la manosee cualquier presidente de turno cuantas veces quiera, con propósitos casi que inconfesables, porque ya insistir en ella, pues muestra a uno que dice, bueno, ¿cuáles son los propósitos de este tipo de insistir de esa manera tan absurda en ese mecanismo que debe respetarse? 8:41, Álvaro, para finalizar. Pues el expresidente Uribe, Gaviria está hablando en su condición de padre de la Constitución del 91 y de las instituciones que se crearon con reformas en ese momento, porque si ha habido un reformista en Colombia es él. El sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de carreteras, tanto se creó en ese gobierno. Y tiene derecho a hacer una defensa institucional y de ese tema, de esos temas. Por eso yo creo que el mayor error político de Gustavo Petro fue haberse metido en esa pelea con César Gaviria. César Gaviria tenía que defender esas instituciones que él impulsó, a menos que lo hubieran invitado a terminar la tarea. César Gaviria, por ejemplo, entendía que el sistema pensional había quedado a medias, que había dejado a 3 de 4 colombianos por fuera y que había que reformarlo. Si se hubiera aliado con el liberalismo, Petro habría tenido los votos para pasar sus reformas y esas reformas habrían sido más serenas. Pero eso de haber peleado con Gaviria fue su peor error, porque aunque no tenga el total control sobre el liberalismo, porque con mermelada en la Cámara algunos ministros del Interior lograron dividir al Partido Liberal, Gaviria es una institución muy importante frente a estos grandes temas. Y estoy seguro que Gaviria, con el sentido histórico que tiene, habría accedido a hacer unos cambios. Obviamente unos cambios más respetuosos con las instituciones, más moderados, y se habría resuelto todo de una manera muy distinta. Petro enfocó poniendo a ministros del Interior enemigos de Gaviria con el propósito de tumbar a Gaviria. Cometió un error absurdo,
porque no logró destronarlo, no logró ¿Habla usted quitarle el apoyo Velasco y Cristo? de los liberales en el Senado. Velasco y Cristo. Y sí logró Velasco. una oposición de fondo respetable muy grande de parte de Gaviria. Entonces, claro que Petro con su estilo logra desencajar hasta Gaviria y llevarlo a esa actitud de hablar de desconocimiento, porque ese es el éxito de Petro, descolocar a sus adversarios llenándolos de rabia. Pero Gaviria es una líder con una respetabilidad enorme en estos temas, y a Petro eso le ha hecho mucho daño a esa oposición. En cualquier caso, sabe minutos, que, Paola, para finalizar, vengo con la actualización de Noticias del Mundo. Vamos a hablar del discurso del presidente Petro en Barranquilla a propósito. Estaba incluso pensando que casi que podría apostarle que a este árbol de Navidad se le podría colgar otra pelotica y otra bola más. ¿Hablando de la consulta? La Corte Constitucional. No, claro, de la consulta popular. Si la Corte llega a tumbar la reforma pensional, por lo que sea, los vicios de forma, bueno, ni siquiera entrar a los de fondo, si la llega a tumbar, la apuesto que vendrían otras 4 o 7 preguntas más, ya muchos terminaríamos con una consulta popular de 20 puntos, de 20 preguntas, con las 3 reformas sociales supuestamente del gobierno, que son la pensional, si la tumba la Corte, ya la de la salud, pues que está metida porque además está enredada en el Congreso, y la laboral, por supuesto, que el presidente lo que quiere es que se apruebe lo que aprobó la Cámara de Representantes y no dándole el poder al Senado que diga lo que quiere y que le meta lo que quiere, porque finalmente también tiene derecho usurpándole, y precisamente creo que es en ese sentido que viene la palabra arbitrariedad de la que está hablando el expresidente César Gaviria. En cualquier caso, casi que le podría apostar que si se cae en la Corte esa reforma pensional, póngale esa bola a este árbol de Navidad y póngaselo porque me imagino que esa es la idea del gobierno, ponerlo todo en esa consulta popular. Diría en su columna el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, los abusos de la democracia plebiscitaria. 8:45 minutos. Estás escuchando